Hola chicos y bienvenidos a una clase virtual de formulación. Concretamente trabajaremos los óxidos metálicos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es definirlos. Son combinaciones de metal más oxígeno. El oxígeno se va a poner siempre al final y por otro lado podemos hablar de que en este caso el oxígeno participa con una valencia -2 o estado de oxidación. Y acordaros lo que ya os dije en los anteriores vídeos de formulación. El signo nos lo vamos a olvidar, simplemente después eso va a estar relacionado por cómo van a ocurrir los enlaces, ¿vale? Entonces, a efectos nos quedamos con el número 2 como valencia. Bien, las valencias en este caso se van a intercambiar en cruz, como lo hemos hecho también con hidruros e hidróxidos. Y concretamente, como en este caso vamos a tener algunas situaciones donde las valencias se van a poder dividir entre 2, vamos a tener que tener un poquito más de atención para no olvidarnos de simplificar. Vamos a ponerlo a través de un ejemplo. Imaginaros que os diga que tengo el sodio. El sodio tiene valencia 1, positiva. Y lo voy a juntar con el oxígeno, que tiene valencia -2. Se intercambian las valencias en cruz y en este caso el resultado químico que me queda es Na2O. Esto, como veis, no se puede simplificar, porque para que se pudiera simplificar, los dos compuestos químicos, es decir, el sodio y el oxígeno, deberían tener un 2. Como en este caso no lo tienen, no podemos simplificar, ¿vale? En este caso, acordaros también que el 1 nunca se escribe. Lo sabemos que está ahí, pero nunca se escribe. Fijaros en otro ejemplo. En este caso os voy a poner el calcio, que tiene valencia +2, y el oxígeno, que tiene valencia -2. Se intercambian en cruz las valencias y el resultado que me da es Ca2O2. Vale, si os fijáis aquí, los dos elementos químicos tienen como subíndice el mismo número, ¿vale? Podría ser subíndice 2, como podría ser 4 o 6. Es decir, cuando el subíndice sea par, en este caso nosotros vamos a poder simplificar. Y es obligatorio simplificar. Por tanto, el resultado que nos va a dar es CaO. No me penséis en el colacao, ¿vale? Es CaO, óxido de calcio, ¿vale? Para hablar de las nomenclaturas, volveremos a dar las 3 que ya hemos visto en las anteriores nomenclaturas. Repito que explico las 3, aunque la de la UPAC es la más habitual de encontrar en la mayor parte de libros. Pero como depende mucho del profesor, yo prefiero mantener por ahora las 3 nomenclaturas, por lo menos la explicación, ¿vale? La de la UPAC, en este caso, utiliza la palabra óxido seguida de la preposición de y el nombre del metal. Acordaros también que utiliza prefijos, mono, di y tri, ¿vale? Tetra, penta, ¿vale? Pero bueno, principalmente para los óxidos metálicos, como mucho nos vamos a quedar en un tetra, ¿vale? O un tri, sí, un tri. Bien, con la nomenclatura de stock, acordaros, es la más facililla. Se nombra con la palabra óxido seguida de la preposición de y el nombre del metal. Y entre paréntesis, al final pondremos entre números romanos, entre paréntesis y con números romanos, la valencia, ¿vale? Una cosa que no comenté antes, porque como estábamos en proceso de aprendizaje, quería que más bien os acostumbrarais a fijaros en qué valencia participa, ¿vale? Cuando el elemento químico solo tenga una sola valencia, imaginaros el sodio, es una redundancia. Puede haber en algunas publicaciones donde se ponga que se debe poner y en otras publicaciones, o sea, libros, encontraréis que no es obligatorio o que no se debe poner. Yo por ahora os lo explico de esta manera y ya vosotros después en un futuro os adaptaréis también al profesor y el libro que siga como libro de consulta, ¿vale? Pero en principio yo lo que pondré serán asteriscos para que os deis cuenta, ¿vale? Y por último me queda la tradicional, que sé que es la que más os cuesta, que lo que va a utilizar es la palabra óxido seguida del nombre del metal, terminado en los sufijos oso o ico. Bueno, para explicarlo un poco más fácil. Cuando el elemento tiene una sola valencia, yo tengo 2 opciones de nombrarlo. Puedo decir óxido de y el nombre del metal. Imaginaros que tenga el Na2O, sería óxido de sodio. O podría decir la palabra óxido, añadir el metal y en este caso añadir el sufijo oso o ico. Le tocaría el ico porque realmente de las valencias que tiene es la mayor. Como solo tiene una, le tocaría el sufijo de la mayor. Entonces diría que es el óxido sódico. Las 2 formas de nombrar son correctas y son simultáneas en todas las publicaciones. Imaginaros que tenga 2 valencias, como por ejemplo
el paladio. Os pongo la situación en la que el paladio funcione con la 2 o que el paladio funcione con la 4, ¿vale? Si yo tengo esta situación, si os fijáis, tanto el paladio como el oxígeno tienen como subíndice un número par. ¿Qué tenemos que hacer? Simplificar. Entonces nos queda PdO y PdO2, ¿vale? Entonces recordar que es obligatorio simplificar. A continuación, lo que voy a hacer es nombrar a la valencia más pequeña, le va a tocar el sufijo oso, por tanto sería óxido paladioso, y a la que tiene mayor valencia, es decir, en este caso la 4, le tocará el sufijo ico, por tanto sería el óxido paládico, ¿vale? Acordaros también que es muy importante el tema de las faltas de ortografía, ¿vale? Que sé que alguno se suele relajar un poquito, ¿vale? Entonces, cuidado con este pequeño detalle. Vamos a hablar de los ejemplos, ¿vale? Os voy a poner en este caso el sodio con el oxígeno, haciendo reacción química, sería Na2O. Por la IUPAC nosotros lo vamos a llamar monóxido de disodio. Acordaros que el prefijo que el prefijo mono es opcional, por tanto en muchos sitios lo que encontraríais sería óxido de disodio. En el caso de la nomenclatura de Stock se puede escribir óxido de sodio y entre paréntesis un 1, pero ya os digo que como solo tiene esa valencia sería una redundancia, ¿vale? Y por la tradicional tengo dos formas de nombrarlo. Puedo decir óxido de sodio o óxido sódico. Imaginaros que os ponga el calcio, ¿vale? El calcio con valencia más 2 y el oxígeno con la menos 2. Se intercambian valencias, como los dos tienen, en este caso, subíndices pares, lo simplificamos. Y a continuación nombramos por cada una de las nomenclaturas. En la de la IUPAC podría decir que es el monóxido de calcio o lo que normalmente os vais a encontrar que es el óxido de calcio. Por la nomenclatura de Stock sería el óxido de calcio. Algunos escribiréis entre paréntesis S2, ¿vale? Pero como el calcio solo tiene una valencia, digamos que es una redundancia. Y por la tradicional tengo la opción de decir óxido de calcio o óxido cálcico. Las dos serían también coincidentes en las publicaciones y se suelen utilizar indistintamente. Vamos a ponernos un poquito más durillos. ¿Qué pasa cuando yo os pongo el hierro? El hierro, acordaros, tiene valencia 2 o valencia 3. En este ejercicio estoy trayendo la valencia 2, la pequeña. Por tanto, cuando hago el intercambio de valencias me queda Fe2O2 y cuando lo simplifico me queda FeO. No penséis en la palabra feo, ¿vale? Es el hierro y el oxígeno. Cuando yo nombro esto por la IUPAC sería óxido de hierro, porque lo tengo que nombrar según cómo esté simplificado. Por la de Stock sería óxido de hierro y aquí obligatoriamente sí tengo que poner la valencia entre paréntesis. ¿Por qué? Porque realmente el hierro tiene dos valencias, entonces tengo que especificar con cuál está trabajando. Y por último, por la tradicional sería el óxido ferroso y le toca el sufijo oso porque es la valencia pequeña. Imaginaros que ahora os lo pongo con el hierro 3, ¿vale? Se intercambian las valencias y me queda Fe2 o 3. Esto no lo podemos simplificar. Entonces, por la nomenclatura de la IUPAC, diría el trióxido de dihierro. Por la de Stock sería el óxido de hierro y entre paréntesis un 3. Y por la tradicional sería el óxido férrico, ¿vale? Sufijo ico porque es la valencia mayor. Y os traigo la situación donde tengamos un elemento que participe con valencia 4. Pd, en este caso paladio, trabajando con la valencia 4. Se intercambian las valencias en cruz y en este caso, como las dos sustancias químicas tienen subíndice par, yo puedo simplificar dividiendo entre 2. Entonces me va a quedar PdO2. Es obligatorio simplificarlo, recuerdo. Entonces, por la IUPAC diré que es el dióxido de paladio. Por la de Stock es el óxido de paladio 4. Sí tengo que especificar entre paréntesis porque el paladio tiene la 2 y la 4 y concretamente en este ejercicio trabaja con la 4, la tengo que poner entre paréntesis y números romanos. Y por otro lado tengo la tradicional, que es el óxido paládico, sufijo ico porque estoy trabajando con la valencia mayor. Bueno chicos, practicaremos los óxidos metálicos y veremos que al final resulta muy práctico saber nombrarlos y daremos un poquito más adelante un salto a lo que son los óxidos no metálicos para empezar a meter un poquito de chicha a esta formulación.
Nos vemos en la siguiente clase.